Hola, buenas. Estamos aquí en el ciclo de charlas gratuitas del Encuentro Evoluciona 2021. Que organiza el Preuniversitario Pedro de Valdivia. Hoy estamos con un invitado muy especial. Estamos con Pablo Alart, arquitecto, y que va a hablar de la ciudad de los chilenos, la ciudad de los nuevos chilenos, cómo diseñaremos nuestros hogares y ciudades en el mundo post-COVID. Bueno, Pablo Alart es arquitecto urbanista, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo y le damos la bienvenida. Hola Pablo. Hola, ¿qué tal? Gracias, Adriana, y saludos a todos y todas en Les cuento que Evoluciona. tenemos una charla y después vamos a hacer un tiempo de preguntas. Mientras tanto pueden escribir sus preguntas en el chat y yo se las comentaré a Pablo para que él las pueda responder. Así que, sin nada más que decir, Pablo, explícanos, ¿cómo va a ser la ciudad de los nuevos chilenos? Bueno, muchas gracias, Adriana, y bueno, saludos a todos y todas los que están participando en este webinar. Y me imagino que si están en estas sesiones porque están interesados en temas de ciudad, de arquitectura, de diseño, ingeniería. La verdad es que la ciudad la hacemos entre todos y es el reflejo de una sociedad y es donde además convergen todas las disciplinas, estilos de vida, etcétera. Y esta charla apunta a hacernos la pregunta, ¿cómo vamos a diseñar las ciudades en Chile en un futuro post pandemia? Y parto con esta foto que es una humorada de unos arquitectos austríacos en los años 70, cuando estaba la amenaza de la guerra nuclear y salían a caminar por la ciudad dentro de esas burbujas. Y la verdad es que jamás nos imaginamos que íbamos a terminar viviendo con máscaras, con paneles, distanciamiento social y todos estos artefactos que han surgido en nuestra vida y que acusan que el coronavirus dejó en evidencia la peor falla de diseño de la humanidad. Eh, Ahora, como les decía, las ciudades son fiel reflejo de una sociedad. Y miren ustedes lo que han cambiado nuestra ciudad en los últimos 30 años. Esto es, no sé si reconocen el lugar, pero es el Parque Araucano y al fondo se ve el Parque Arauco cuando yo tenía la edad de ustedes. Se me cayó el carnet. Y miren lo que cambió en 30 años. Y esto, si bien es parte de uno de los sectores con más pujanza y dinámica inmobiliaria en Santiago, eh, esto reconoce que en estos 30 años, más allá de las demandas que han surgido después del estallido, Chile logró niveles de desarrollo en que cuadruplicamos el ingreso per cápita, redujimos la pobreza del 40 a menos del 9%, y los chilenos empezaban a preocuparse de vivir mejor, ya no de sobrevivir. Y la planificación de las ciudades lamentablemente no fue suficiente ni sustentable. Miren ustedes esta postal de Cochoa, entre Reñaca y Concón en los años 50, y miren en lo que se ha convertido ahora, en una selva de cemento, que uno dice, ¿cómo diablos podemos llegar a construir algo así en un lugar tan hermoso? Pero por otro lado, esto también manifiesta el deseo legítimo de muchos chilenos y chilenas de vivir cerca del mar, en un departamento con vista al mar. El tema es cómo lo hacemos, cómo lo diseñamos para que entren en armonía con esa vista, con ese mar y con esos deseos de las personas. Ahora, el coronavirus a nivel mundial dejó en evidencia unas tremendas brechas de segregación socioespacial e inequidad urbana que vivíamos, que se grafican no solo en este graffiti cerca del estadio del Colo-Colo, sino que también en esta caricatura a mano izquierda de un diario italiano donde se ve que aquellas familias que vivieron las primeras cuarentenas, que tenían capital cultural, que tenían acceso a redes, que son los de los pisos de más arriba, la vivieron relativamente bien. Luego están los que están aperrando ahí a mitad de piso con Netflix o viendo YouTube, pero luego en el primer piso se ve aquellos que lo pasaron muy mal en las cuarentenas. El adulto mayor que está solo, la madre soltera llena de cabros chicos, o incluso aquellos que ni siquiera podían pasar las cuarentenas en sus casas porque para trabajar y para vivir tenían que salir de sus casas y que fueron nuestro sostén. Entonces, cuando uno ve cómo se mueve la gente en la ciudad, se da cuenta lo injusta que es la ciudad. Estos son mapas temáticos que hizo el Centro de Data Science de la Universidad del Desarrollo, que muestra los viajes diarios que hacen personas en Santiago según el nivel socioeconómico. Arriba a mano izquierda los que ganan menos de 200.000 pesos, arriba a mano derecha los que ganan menos de 800.000 pesos,
y abajo a la derecha los que ganan más de 2 millones. Y si se fijan, la clase media y las clases más vulnerables tienen que viajar promedio más de 2 horas a veces para poder llegar a las oportunidades que ofrece la ciudad. Y el transporte público obviamente era una amenaza de contagio. Y además muchos de esos trabajos no podían teletrabajar. Y vimos también cómo quedaron en evidencia las brechas digitales. Estudiantes que con mucho esfuerzo tenían que subirse a los techos de sus casas y pedirle el celular prestado a sus padres para poder seguir con las clases. Entonces, el coronavirus dejó en evidencia que todavía la cancha no estaba igual para todos en las ciudades. Y por otro lado también, y esto lo reconoció el mismo exministro Maljanić, que es la frase que lo hizo renunciar al ministerio, cuando dice que se dio cuenta del hacinamiento que había en algunos barrios populares, cuando dice que en una casa donde antes vivían 10 personas, ahora viven 100. ¿Qué significa eso? Que si la ciudad es fuente de oportunidades, esas oportunidades no estaban igualmente accesibles para todos y hubo mucha gente que se vio obligada a arrendar una pieza en un cité o en un conventillo como este de Estación Central, a 60.000 pesos el camarote, 6 camarotes por pieza, lleno de inmigrantes haitianos y gente que está buscando oportunidades, pero también por el otro lado, esta hiperdensificación y este hacinamiento que producen los mal llamados guetos verticales o esta selva de cemento que se ha ido generando cerca de las oportunidades en el centro de la ciudad. Y también vemos cómo aquellas familias que accedieron a una vivienda en los años 90, 80 o 2000, también están con problemas de hacinamiento. No han podido crecer esas viviendas y por lo tanto se empiezan a construir estas especies de ampliaciones truchas que generan problemas de habitabilidad, de convivencia. Y lo más grave es que todos los estudios indican que donde mayor contagio hubo y mayor mortandad hubo es precisamente en aquellas zonas donde había hacinamiento, donde habían muchas personas viviendo en una misma casa porque no tienen acceso a la casa. Entonces, dado que el coronavirus dejó en evidencia todos estos problemas y desafíos que aún no resolvemos en nuestras ciudades, también catapulta o le da una oportunidad o también pone en jaque 4 tendencias que estaban formando lo que yo denomino que debiera ser la ciudad del siglo XXI y que son los ejes sobre los cuales la ciudad del siglo XXI se estaba empezando a armar. El primero es la ciudad como atajo en la lucha contra el cambio climático. El segundo es la ciudad como plataforma para responder a las demandas globales por justicia social. El tercero es el paradigma de la ciudad compartida, cómo las nuevas tecnologías van a permitir cambiar paradigmas que antes hacían muy difícil el acceso de todos a los bienes, servicios e infraestructura. Y por último, este cambio de visión en que ya la ciudad no tiene que ser una máquina eficiente de producción, sino que tiene que empezar a focalizarse en las personas, en vivir mejor y ser más resiliente. La lucha contra el cambio climático. Las ciudades consumen el 78% de la energía y generan el 60% de los gases de efecto invernadero a nivel global. O sea, prácticamente el 80% de la energía y los gases de efecto invernadero se producen y se generan en las ciudades. Sin embargo, las ciudades ocupan solo un 2% de la superficie del planeta. O sea, ellas podrían, si hacemos más eficientes nuestras ciudades desde el punto de vista energético, hídrico, etcétera, podríamos atacar el cambio climático mucho más rápido que salvando las ballenas o los alerces, que me parece fantástico, pero la pega está acá, en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestras ciudades. Y miren ustedes cómo quedó en evidencia con el coronavirus esto, porque este es un diagrama de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa en enero del año 2020, y miren cómo bajaron esas emisiones cuando Europa entró en cuarentena. O sea, quedó en evidencia que si dejamos de usar los autos, que si dejamos de producir como estamos produciendo ahora, claramente se pueden reducir emisiones a nivel de cerca de 400 millones de toneladas en el caso europeo durante enero, febrero y marzo del año pasado. Ahora, el problema es que esto tiene un costo. ¿Por qué? Porque las cuarentenas generan desempleo, bajan la actividad económica, bajan la producción, y el llamado aquí está en cómo podemos adherir a modelos de producción y de generación de recursos sustentables para que la reactivación adhiera a la sustentabilidad y no volvamos a cometer los errores de seguir consumiendo y generando emisiones a partir de los combustibles fósiles. Entonces, quedó en evidencia que la ciudad es el atajo
para luchar contra el cambio climático, y ahí ustedes van a ser los que van a tener que diseñar esas ciudades, esos automóviles, esos procesos, esos negocios que sean sustentables. El segundo eje, la ciudad como plataforma para reivindicar las demandas por justicia social. Esto es bien interesante porque el estallido social del 2019 no es aislado de Chile. Se dio equivalente en distintos lugares del mundo. En Barcelona, en París, en Hong Kong, en Estados Unidos con el Black Lives Matter, y tiene que ver con el temor de las clases medias que han llegado a un cierto nivel de prosperidad de perder esa seguridad y ver que las élites están completamente desconectadas de ello. Y cuando uno empieza a ver los carteles de las demandas de las marchas de octubre de 2019, uno empieza a ver, oye, mira, el mapa de los grupos socioeconómicos en Santiago, o sea, aquí hay segregación. O se les olvidó el derecho a la vivienda en la agenda social, pero a nosotros no. O empezamos a ver que empiezan a haber demandas nuevas. Una señorita que dice, soy muy pobre para el banco, para que me preste plata para comprar una casa, pero soy muy rica para el Serviu, o sea, para el Ministerio de Vivienda, para que me dé una vivienda social. Entonces quedan entre medio esas clases medias vulnerables. Y de hecho, esta explosión que hemos tenido de campamentos en los últimos meses, según Techo, el 50% de esas familias llega a los campamentos no porque sean familias que están en estado de indigencia o que están viviendo en situación de calle, sino es por familias que no pudieron seguir pagando el arriendo, esas familias de clase media vulnerable. Y eso es tremendo porque el drama de los campamentos es enorme. Cuando vemos que Chile venía ganándole la batalla a los campamentos, que el año 2007 teníamos 500 campamentos y solamente 28.000 familias viviendo en ellos, y que esos números subieron al año 2019 a 800 campamentos y 47.000 familias, y que desde el estallido hasta hoy pasamos de 47.000 familias a 80.000. O sea, Chile le estaba ganando la batalla a los campamentos, estaba garantizando el acceso a la vivienda, pero desde el año 2007 a ahora pasamos de 20.000 familias a 80.000 familias viviendo en campamentos. Entonces, el llamado es urgente. ¿Por qué? Porque además estas familias no solo no tienen casa, sino que además tampoco tienen las condiciones sanitarias para pasar las próximas cuarentenas. Entonces, claramente, si resolvemos estas demandas sociales por acceso a la vivienda, por acceso a una ciudad más equitativa, áreas verdes, servicios para todos, vamos a ir respondiendo desde la ciudad también a muchas de las demandas sociales. La tercera revolución es la revolución digital, la transformación tecnológica, que ha generado esta identidad híbrida en que ahora ya no es necesario que nosotros vayamos al supermercado porque hay una persona que tiene más disponibilidad de tiempo que puede hacer las compras por ti a través de Corner Shop. Estamos empezando a compartir las bicicletas, los monopatines, los autos. ¿Para qué hablar de cómo se está empezando a compartir los lugares de trabajo con los cowork, el co-living? O sea, ya ustedes no necesitan tener un reproductor de CDs, sino que acceden a Spotify, ya no necesitan tener un auto porque pueden usar Uber. Y esto empieza también a ofrecer oportunidades enormes en la ciudad del futuro para la equidad. Un ejemplo muy bonito de esta idea de ciudad compartida es el que hizo el programa Red Activa de la Universidad Católica y la Municipalidad de Puente Alto, que distribuyó 5.000 pulseras electrónicas a adultos mayores de Puente Alto, y con esas pulseras electrónicas ganaban tiempo para cruzar un semáforo, tenían acceso a paraderos preferenciales y, lo más bonito, podían acceder a baños que no estaban abiertos al público en general en locales comerciales o en viviendas particulares en las rutas principales, de manera entonces de poder manejar sus problemas de incontinencia, y va dignificando la vida del adulto mayor a partir de una tecnología. Ahora, ¿qué es lo más triste del coronavirus? Que lo primero que nos dijo es, deja de compartir. A nivel que los lugares de cowork se cerraron, a nivel que empresas como Mobike, que estaba permitiendo que compartiéramos bicicletas, quebraron. Incluso hace 2 semanas atrás salió el aviso de el remate de 1.400 bicicletas que antes estaban disponibles para todo y que se perdieron. Por lo tanto, tenemos que ver cómo las tecnologías a la vez nos van a abrir nuevas oportunidades para volver a tener una ciudad compartida para todos. Y por último, esta idea de una ciudad más pensada en las personas, humana y resiliente. Miren lo que era el Paseo Bandera el año 2006, lleno de micros, autos, miren lo estrecha de la vereda, llena de postes, un lugar poco amable. ¿Y qué pasa? Que cuando se construye el metro se cierra esta calle y se hace una intervención de urbanismo táctico, el Paseo Bandera, e inmediatamente se convierte en un lugar para celebrar la vida urbana, para compartir con el otro. Es uno de los lugares con más hashtags en Instagram en Santiago el año 2018.
y por lo tanto se da cuenta entonces que le entregamos la ciudad a los autos, a las micros, a las infraestructuras y dejamos a las personas afuera. Y hay que volver a recuperar la ciudad para las personas. Ahora, ¿cuál es el problema del coronavirus? Que nos dice, no compartas, toma distancia, no uses los juegos infantiles. Entonces, el coronavirus hoy en día ha puesto en jaque estos modelos, pero todavía es muy temprano para evaluar las consecuencias de haber compartido tanto, sobre todo que ahora estamos empezando a abrirnos, sobre todo ahora que ya estamos dejando atrás esta relación profiláctica a través de mamparas, a través de cortinas. Esta fue la celebración del cumpleaños de mi suegra el año pasado, en julio del año pasado. Después de 4 meses sin verla, yo le fabriqué esta máquina de abrazos a mi señora para que pudiera saludar a su mamá, e incluso salió publicada en el diario. Pero qué triste que tuviéramos que volver a abrazarnos así. Como no sabemos cómo va hacer el mundo post-COVID, lo que sí sabemos es que tenemos que recuperar la ciudad para las personas. Y eso es lo que se ha ido haciendo en estos días a nivel global. Miren ustedes lo que hizo la Municipalidad de Rancagua para poder atender a las personas en los bancos sin que fueran atropelladas por los autos, sin que se aglomeraran al interior del banco o en las veredas, ganando el espacio a los automóviles, domesticando la ciudad para dar un distanciamiento para el reencuentro social para las personas, como en Europa han ido abriendo poco a poco los locales comerciales, los restaurantes, incluso estudiantes de arquitectura UDD fabricaron un aula neumática, una sala que se puede poner afuera de un consultorio o algo así para que se pueda la gente esperar sin mojarse o sin pasar frío antes que los atiendan y no estar en la calle. Y vemos también cómo en algunos países europeos se está recuperando el espacio público para que los restaurantes puedan atender en sus terrazas, o ciudades como París, que están sacando los autos de la ciudad y recuperando espacios para movilidad activa como la bicicleta o el transporte público que es más eficiente. De hecho, nosotros como Facultad de Arquitectura UDD, todos los años hacemos un ejercicio que se llama la experiencia detonante, donde estudiantes trabajan con una comunidad real, en un proyecto real y lo fabrican y lo instalan. Y el año pasado fuimos la primera universidad en volver a actividades presenciales en septiembre con esta instalación que son juegos infantiles para el distanciamiento físico, para el reencuentro social, que no solo los construimos y los diseñamos en el Parque Araucano, sino que luego estuvieron durante más de 8 meses en Quinta Normal, frente al Museo de Historia Natural, para que los niños que visitaban la Quinta Normal tuvieran juegos infantiles con distanciamiento físico que les asegurara que no hubiera oportunidad de contagio. O sea, desde la arquitectura se pueden empezar a hacer soluciones transitorias. Pero la pregunta es a largo plazo. ¿Existe algún modelo de ciudad que sea resiliente ante las pandemias o a las crisis como el coronavirus? Y ahí es donde aparecen nuevos paradigmas. Por un lado está esta idea, no sé si lo han escuchado, de la ciudad de 15 minutos, que ha acuñado y ha hecho famosa la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y que es una idea del urbanista colombiano Carlos Moreno. ¿Qué significa la ciudad de 15 minutos? Que básicamente, ojalá, la mayor cantidad de actividades, el colegio, el supermercado, el dentista, el trabajo de sus padres, ojalá que estén a menos de 15 minutos en viaje a pie, en bicicleta o en transporte público de tu casa. Este modelo que viene de antes del coronavirus y que está enfocado más bien a fomentar la vida de barrio, romper la segregación, promover modos de vida más sostenibles, se puede ver muy fortalecido post pandemia, porque una ciudad construida por barrios de 15 minutos reduciría en gran parte la necesidad de grandes viajes, baja la presión del transporte público y por otro lado también reduce las grandes aglomeraciones, porque no tenemos que ir todos al registro civil a sacar el carnet o cosas así, sino que lo tendríamos en nuestros barrios. Y lo más importante, fortalecería las instituciones comunitarias, la cohesión social, el sentido de comunidad y el autocuidado. Ahora, ¿cuál es el problema? Si preguntamos cuántos barrios en Santiago, por ejemplo, cumplen con esta condición de ciudad de 15 minutos, nos damos cuenta que, según este estudio del COES, solo el 9% de los hogares de Santiago está a 15 minutos de comercio y servicio. Entonces, ahí es donde decimos, ¿cómo llenamos ese 91%? O incluso más, ¿cómo llegamos a esos barrios que no tienen ningún acceso o el peor acceso a comercio y servicio? Y aquí quiero compartir una historia triste, pero que después se pone alegre, que es el proyecto Corazones de Barrio. Nosotros como oficina al área asociados fuimos convocados por el gobierno metropolitano, la Intendencia Metropolitana, hace 3 años atrás, para hacer un proyecto que le inyectara equipamiento a esos barrios que tenían
los peores indicadores de acceso a farmacias, áreas verdes, restaurantes, etc. Hicimos el mapa de esos agujeros negros en Santiago. ¿Cuáles eran los barrios que tenían peor calidad de vida, peor bienestar territorial? Y luego buscamos terrenos eriazos, terrenos públicos, donde inyectar en el corazón de barrio un strip center popular de servicios, equipamiento, cultura, deporte, etc. Este es el caso de Pedro Aguirre Cerda. Hicimos dos proyectos pilotos, uno en Pedro Aguirre Cerda y otro en Padre Hurtado, donde se generaban espacios para los niños, las familias, las mascotas, talleres, clases, arte, cultura, y se avanzó rápidamente en esta serie de proyectos. Se tenían las maquetas, se tenían los anteproyectos de arquitectura, y se hizo la invitación a las comunidades y a las autoridades al lanzamiento, a la inauguración del programa Corazones de Barrio para el día domingo 20 de octubre del 2019, 2 días después del estallido. Lamentablemente llegamos tarde. El programa fue postergado porque el estallido claramente cambió las prioridades, luego vino el coronavirus y ahí ya simplemente quedó todo esto guardado en un cajón. Y llegamos tarde porque parte importante del estallido es precisamente la rabia de esas comunidades que no tienen acceso a los bienes más mínimos, a los servicios más mínimos, a áreas verdes, a parques, a equipamiento. Y por suerte, y aquí viene la parte buena, en septiembre del año pasado, el Ministerio de Vivienda decide hacerse cargo del programa Corazones de Barrio y ahora se está iniciando ya la licitación para la construcción del de Padre Hurtado y un estudio a nivel nacional para ver cómo poder hacerlo como un programa nacional. En este contexto, entonces, ¿qué tendencias, qué oportunidades podemos prospectar mientras la vacuna no llegue a todos o las cuarentenas terminen de ser crónicas? Y aquí esto es interesante, esto lo dice Richard Florida, profesor de la Universidad de Toronto, que dice que hay dos tendencias que surgen con fuerza con el coronavirus. Por un lado, una fuerza centrífuga que va a hacer que la gente se aleje de las ciudades y que va a reforzar mucho los suburbios, las ciudades intermedias y las zonas rurales. Y esto tiene que ver con, primero, el triunfo del teletrabajo. Hoy en día, muchas personas pueden trabajar donde sea, ya no es necesario estar en Santiago o cerca de su oficina. La compra online y el delivery de última milla también ha facilitado esto. El temor al transporte masivo y el deseo de vivir en casas más grandes, condominios, con patios, con jardines. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que lo pasaron pésimo durante las cuarentenas porque estaban en un departamento chico y no tenían espacio ni siquiera para respirar o para hacer ejercicio, etc. Entonces, esto va a generar mucha presión, lo que se llama gentrificación en las áreas rurales. De hecho, un estudio de Data Science de la Universidad del Desarrollo, siguiendo los celulares de las personas, descubrió que más de 400.000 personas dejaron Santiago y se instalaron en regiones, no necesariamente en la playa, muchos volvieron a Chillán, a Talca, donde son originarios durante la pandemia y no han regresado. Entonces hay una fuerza para alejarse de la ciudad, pero también van a seguir habiendo fuerzas para atraer la gente hacia las ciudades y hacia los pueblos. ¿Por qué? Porque actividades como la alta tecnología, las ciencias, las industrias creativas requieren proximidad. Un laboratorio científico, tú no puedes hacer que cada científico se lleve los ensayos y los experimentos a sus casas, porque necesitan equipamiento sofisticado, tienen que ellos ir al laboratorio. No puedes hacer una película por Zoom, tienes que juntarte para maquillar, para iluminar, etc. Entonces, hay industrias que van a seguir requiriendo centralidad, pero sí va a haber un cambio en los metros cuadrados, las oficinas van a ser más chicas, se va a liberar espacio de comercio y de oficinas tal vez para inyectar vivienda en las zonas centrales. Las áreas comerciales van a dejar de ser estos malls cerrados y van a ser más tipo bulevar. Las calles van a empezar a ser, los paseos peatonales van a ser mucho más importantes. Y eso sí tenemos que tener ojo que va a haber mucha congestión en la ciudad post-COVID porque la gente le va a tener susto al transporte público y ya se está disparando la venta de automóviles lamentablemente. Vamos a tener que, y eso va a ser tarea para los y las arquitectas del futuro, rediseñar nuestros espacios domésticos para que haya más jardines, patios o balcones, para evitar compartir espacios comunes. El internet de banda ancha y el 5G va a ser condición necesaria de cualquier casa. Las áreas para el teletrabajo tienen que estar integradas en los departamentos y ojalá sean espacios versátiles como este caballero para que pueda hacer deporte y después trabajar y después dormir en su misma casa. Vamos a tener que desarrollar más proyectos con balcones y terrazas para poder descansar, tomar aire, tener vistas amplias. La necesidad de ventilación cruzada, la calefacción. Hay muchas familias que gastan poco en calefacción porque solo la usan cuando están en su casa en la noche y durante el día están en el colegio o en la oficina y ahora están mucho tiempo en la casa. Vamos a tener que ser más eficientes.
Y por otro lado van a empezar a aparecer nuevas cosas, como ya están en Estados Unidos, espacios para que los Uber entreguen o los Rappi entreguen la comida y uno o lo que compraste y lo saques de un locker cuando llegues al departamento. Información respecto en qué locker está tu pedido. O información respecto a qué Uber hay disponible o qué micro viene en camino cerca de tu casa. Lavandería automática, espacios comunes que se arrienden, o tal vez lo que viene con fuerza es espacios para nuestros regalones también, para que Cachupín pueda bañarse y hacerle el pelito, etcétera. O sea, espacios para las mascotas dentro de los edificios de departamento, etcétera. Entonces vemos que por un lado está este auge de las zonas periféricas, pero por otro lado también se va a regenerar la ciudad interior, van a surgir nuevos proyectos que van a reactivar la ciudad, como lo que estamos viendo ahora con este proyecto cerca de La Legua, que es el primer proyecto del gran arquitecto Norman Foster en Chile, que promueve un sistema de vivienda hecha en madera para clases medias, que además tiene incorporado comercio, servicios, etc. ¿Dónde partimos para ir ya terminando? El primer desafío es que tenemos que inyectar equipamiento en los barrios más desprovistos, llenar el corazón de cada barrio con equipamiento, servicios, áreas verdes, deporte, para que podamos llegar lo más cerca posible de la ciudad de 15 minutos. Si no es de 15, que sea de 20 o que sea de 30, pero no podemos seguir teniendo una ciudad de 2 o 3 horas como le pasa a muchos chilenos. Segundo, regenerando el comercio local, reactivando los distritos. Y tercero, integrando vivienda en zonas de oportunidad. Dado que estamos con problemas de un aumento de las familias viviendo en campamentos, hay una crisis de acceso a la vivienda, aprovechemos estos metros cuadrados que se están liberando de oficinas o de tiendas que no van a volver a abrir para inyectar vivienda en esas zonas que están bien ubicadas, que están bien equipadas. Y por último, fortaleciendo mucho lo local, los municipios, las comunidades de base, las juntas de vecinos. Tenemos que encontrar la fórmula para conducir este desarrollo hacia la creación de confianza, innovando, cambiando el paradigma, invirtiendo los procesos, integrando necesidades y oportunidades simbióticas y vinculando, reconstruyendo confianzas y priorizando relaciones a largo plazo. Para terminar, ¿cómo se responde a esto o cómo se aprende a responder esto desde la carrera de arquitectura? Les voy a contar brevemente cómo lo estamos haciendo en Arquitectura UDD. Nosotros somos una facultad que tiene más de 30 años y que estamos basados en un modelo fuertemente experiencial. Se aprende haciendo, tal como les mostraba esos juegos infantiles que se hicieron para el reencuentro de los niños en Quinta Normal, por ejemplo. Tenemos una malla, además, que permite salir con una mención. Tú eliges ser arquitecto o arquitecta, pero si te interesa el tema de territorio, ciudad, medio ambiente, o el diseño sustentable, la innovación en el emprendimiento, o el diseño generativo computacional, puedes salir con una mención y además tienes la opción de, con un semestre más, salir con un grado de magíster. Y como les decía, este es un modelo basado en la experiencia, donde tenemos lo que se llaman experiencias detonantes. En primer año, los estudiantes se van a conocer un lugar en la naturaleza, representarlo, conocer el territorio, el medio ambiente en el cual van a trabajar. Desde primer año les inculcamos los temas de sostenibilidad. El arquitecto al final tiene que mediar entre el medio ambiente natural y el medio ambiente construido, y por lo tanto es nuestra responsabilidad hacernos cargo de ello. Luego, en tercer año, tenemos la segunda experiencia detonante, donde construimos, codiseñamos con una comunidad una intervención urbana, ya sea los juegos infantiles o, como es en este caso, un aula para inmigrantes haitianos en el barrio Yungay, o eventualmente un espacio público para una comunidad que no tiene una plaza o un parque. Y finalmente, hacia quinto año, tenemos la tercera experiencia detonante, donde nos juntamos con la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, y trabajamos en conjunto en un concurso de arquitectura de verdad, y nuestros estudiantes trabajan codo a codo con los mejores arquitectos de Chile durante 10 días mandando esas propuestas a los concursos. Nosotros tenemos fuertemente marcado el tema de la sostenibilidad, de la eficiencia energética, y por eso hemos liderado estos temas, como es el caso de este proyecto de título de 4 estudiantes en Concepción hace 2 años atrás, que participaron en el concurso Construye Solar, una convocatoria a 10 universidades en que tenían que diseñar y construir una vivienda social de bajo costo que fuera lo más eficiente posible desde el punto de vista energético e hídrico. Y no solo se construyó, sino que estos alumnos ganaron el premio Construye Solar, y hoy en día este proyecto está siendo patentado para comenzar a ser construido de manera masiva dentro de los programas de vivienda social del MIMBU. Por otro lado, tenemos convenios globales. Somos la facultad que más viaja y más intercambios tiene en la universidad, y de hecho tenemos un convenio especial con la Universidad de Harvard, donde alumnos nuestros
pasen una pasantía de 6 semanas en primer y segundo año en la Universidad de Harvard. Aquí vemos algunos viajes, Chicago, la Bienal de Venecia, y también traemos a los mejores arquitectos del mundo a nuestra facultad: Kazuyo Sejima, Premio Pritzker de Arquitectura; Alejandro Aravena, Daniel Libeskind. Y aquí vemos la experiencia del convenio que firmamos con Harvard, donde alumnos de primer y segundo año participan durante 6 semanas en un curso que de introducción a la arquitectura en la Universidad de Harvard, y además obtienen su primer cartón de Harvard antes que de la UDD. Aquí les dejo la información más o menos de las becas y los puntajes ponderados, las ponderaciones. La verdad es que esto lo pueden ver después en nuestra página web. Y contarles que el coronavirus no ha sido impedimento para que la arquitectura siga funcionando. Miren ustedes cómo nos adaptamos para poder seguir haciendo clases de manera híbrida. Aquí vemos que la mitad de los estudiantes de un taller están presenciales, con distanciamiento, con máscara, pero hay 2 compañeros de estas 2 chicas que están en Zoom online y que a través del sistema HiFlex participan de la corrección desde sus casas o desde regiones incluso, y así entonces hemos podido seguir avanzando en ejercer la formación del arquitecto y la arquitecta sin que se pierda este componente presencial que es tan importante. ¿Qué nos distingue del resto entonces? Este modelo educativo personalizado de innovación activa, con las experiencias detonantes, los viajes académicos, las redes de oportunidades y estas menciones de egreso que les decía, que les amplían el campo profesional, porque ya no solamente son arquitectos y arquitectas de casas y edificios, sino que también pueden diseñar plazas, paisajes, mitigaciones de infraestructura, ciclovías, parques, si van por la mención ciudad, territorio y medio ambiente, o viviendas eficientes desde el punto de vista energético, hídrico, huella de carbono, si van por la opción diseño y construcción sustentable, nuevos diseños paramétricos con nuevas tecnologías si se van por arquitectura de la información, y finalmente innovación, emprendimiento y la titulación vía magíster con las 2 menciones de diseño y construcción sustentable y ciudad de paisaje. Para terminar, es muy lindo lo que nos está pasando, porque la educación de hoy, como dice el ex ministro de Educación de Estados Unidos, Richard Raley, deberá prepararlos a ustedes hoy para trabajos que todavía no existen, usando tecnologías que todavía no han sido inventadas para resolver problemas que aún no conocemos. Y yo tuve la suerte de ir a Microsoft, a la sede mundial de Microsoft en Redmond hace 3 años atrás, y nos contaron que las habilidades para los profesionales y las profesionales del siglo XXI iban a ser, y miren, esto fue antes del COVID: pensamiento crítico, creatividad e innovación, adaptabilidad y perseverancia. Pucha que se han adaptado ustedes y pucha que han sido resilientes y perseverantes. Movilidad y teletrabajo, ya lo advertían. Colaboración y trabajo en equipo, y quiero volver a esto en la próxima diapo. Creación tecnológica, capacidad para emprender, entender de otras culturas. Y eso es lo que queremos formar en ustedes en arquitectura y en UDD Futuro. Y esto va no solo para los arquitectos y arquitectas del futuro, sino que también, como les decía antes, aquellos que quieran estudiar ingeniería, aquellos que quieran estudiar diseño, aquellos o aquellas que quieran estudiar cualquier disciplina que tiene que ver con la ciudad y el entorno. Y para terminar, una nota de optimismo. Y aquí voy a citar a Peter Diamandis, el fundador de la Singularity University, el X-Prize y Abundance, que dice: primero, tenemos que estar optimistas porque por primera vez en la historia de la humanidad estamos todos juntos enfrentando al mismo enemigo. Antes fueron los cristianos contra los musulmanes, los europeos contra los pueblos nativos, los rusos contra los americanos. Por primera vez tenemos más de 200 millones de médicos, enfermeras, científicos y técnicos de todos los credos, de todas las culturas, de todos los países, que están tomando medidas, que están experimentando, que están compartiendo información, colaborando para vencer el virus. O sea, aquí hay una oportunidad de establecer un nuevo modelo que ya no es de la competencia, sino que es de la colaboración a nivel global. Segundo, por suerte el coronavirus no era tan letal. Si esto hubiese sido el ébola, que tenía mortandad de un 25 o un 90%, o el SARS, estaríamos casi todos enterrados ya. Gracias a Dios el COVID es poco letal, y si bien tenemos que lamentar más de 30.000 fallecidos en nuestro país, muchos de ellos, algunos hasta de sus familias o cercanos amigos nuestros, por suerte no es tan letal y nos permite ir probando y estar mejor preparados para la próxima pandemia, porque la pandemia es producto de la globalización y vamos a seguir teniendo futuras pandemias, pero vamos a tener mejor capacidad de reacción. Y por último,
el mundo post-COVID presenta grandes oportunidades para nuevos modelos, nuevos paradigmas de servicios, de gobernanza, de planificación, de diseño. ¿Qué mejor momento para partir repensando todo? Y por eso es que también hay que estar optimistas respecto al momento que vive nuestro país. Chile puede ser el primer país en el mundo en tener una constitución del siglo XXI y una constitución post-COVID, y ustedes además van a salir al campo profesional probablemente con una cantidad de oportunidades para responder a estas preguntas enormes. ¿Por qué? Porque finalmente no soy yo, sino que son ustedes los llamados a diseñar este mundo post-COVID, que esperemos que sea un mundo más humano, más resiliente, más justo, y por qué no decirlo también, más sustentable y saludable. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a aquellos y aquellas que quieran estudiar arquitectura, porque la verdad es que pega no les va a faltar, y si no, me lo vienen a cobrar a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Qué inspiración tu charla. ¡Qué energía! Me dieron ganas de estudiar arquitectura mañana. Mañana quiero Ya, entrar a la carrera y estudiar arquitectura para hacerlo, sí. muy Eh, bienvenida. Quedé con la sensación de que es un gran desafío estudiar arquitectura. O sea, todas las carreras en realidad, pero en arquitectura es un gran desafío porque hay que tener muchas cosas en consideración. Lo social, lo medioambiental, lo político. Hay que como tener una cabeza que sea capaz de expandir las miradas y los puntos de vista y en realidad juntarse, hacer comunidad y crear algo para el bien social, el bien cultural. Eh, Quedé muy sorprendida con entusiasmada en realidad. Al principio me dio Gracias. como, sí, qué pena, porque claro, es verdad, la segregación social, las casas, uno dice que afortunado es uno de tener como baño, agua potable, casa, tener un pieza y un montón de gente que no lo tiene, pero también súper, a medida que ibas hablando, quedé entusiasmada y optimista también, porque los futuros arquitectos o arquitectas están llenos de labores súper importantes, Claro, labores mira, sociales súper importantes en sus manos. sí, yo creo que hay dos temas súper importantes que tú tocaste en tu comentario. El primero es eh, que a veces puede ser agobiante pensar la multiplicidad de variables que convergen en la arquitectura, porque como bien tú dices, hay que saber matemáticas porque hay que calcular las estructuras, y si bien los proyectos los calculan los ingenieros, igual el arquitecto es responsable de que esos proyectos no se caigan, por lo tanto hay que entender conceptos básicos de estructura, matemática, de física. Tienes que saber también de historia, de antropología, de todos los componentes que informan desde el punto de vista de los anhelos y las necesidades de las personas a las cuales tú les vas a construir una casa, un edificio o una comunidad. También tienes que saber de ecología del paisaje, de geografía. También tienes que saber algo de leyes, porque hay muchos reglamentos en la construcción. Entonces uno dice, qué tremendo que la o los arquitectos, ¿verdad?, tienen que manejar tantas variables, pero lo bonito es que eso precisamente lo hace una de las profesiones más universales y por así decirlo, más globales, porque al final en lo que nos jugamos es en que todas esas variables no tenemos que ser expertos en ellas, solo saber dónde preguntar o cómo seguir o qué criterios aplicar, y lo que hacemos nosotros es darle forma en un proyecto que además es muy lindo porque nosotros diseñamos mejores futuros. Siempre es el sueño de una familia, su casa propia, el sueño de una empresa tener su edificio corporativo, el sueño de una institución tener su sede, el sueño de una comunidad tener su barrio, el sueño de una ciudad tener sus parques. Entonces es muy lindo, no le tenemos miedo a la hoja en blanco porque tenemos que enfrentarla con creatividad. Ahora, Claro. tú dices, chuta, ¿y quién te enseña eso? Yo soy malo para el dibujo, o yo soy malo para las matemáticas, entonces no me conviene arquitectura. No, yo era seco para el dibujo cuando estaba en el colegio. Tan seco que hice todas las caricaturas del anuario, que yo decía, yo estoy listo para arquitectura. Y en primer año, mi primera tarea nos mandaron a hacer croquis, a dibujar en la Quinta Normal, porque teníamos que hacer un proyecto en la Quinta Normal, en el Parque de la Quinta Normal. Y yo me senté y hice unos dibujos increíbles, los cabros jugando una pichanga, hice un dibujo en perspectiva del arquero, así como saltando, agarrando la pelota, así, en perspectiva. Después pasaron unas monjitas y las dibujaba con las sombras, etc. Y cuando colgamos para corregir,
yo ponía mis croquis así, dije aquí, lo maté, pues yo era seco para el cómic y no sé qué. Y al lado habían unos dibujos súper básicos, como de cabro chico, de un compañero. Y dije, chuta, pobrecito, lo van a rajar. Y llegan los profesores y me dicen, reprobado el suyo, aprobado el de al lado. Yo dije, ¿pero cómo? Y me dijeron, lo que pasa es que tú te dedicaste a dibujar la pelota, el arco, la sombra, el velo de la monja, pero no representaste el espacio, no representaste el ambiente. En cambio, esta otra persona que no sabe dibujar técnicamente logró generar que había una sombra, que los árboles producían una especie de túnel. Entonces te enseñan a dibujar de nuevo, te enseñamos a mirar de nuevo. Los que no saben maquetear les vamos a enseñar a maquetear. Las herramientas digitales hoy en día permiten, nosotros tenemos ahora impresoras 3D en que ya las maquetas las haces a través del computador. Entonces no tengan miedo porque les vamos a enseñar de nuevo a utilizar esas herramientas como el dibujo, como la matemática, aplicadas además. Por eso el modelo experiencial es muy importante, porque tú vas a estar viviendo las cosas. O sea, mi hermano es abogado, compartíamos piezas y él estudiaba Derecho. Y con todo respeto a quien quiere estudiar Derecho, estábamos los dos a las 10 de la noche trabajando, yo con mis audífonos, escuchando música, haciendo mis maquetas, mis proyectos, y mi hermano al lado leyendo código. A las 12 de la noche mi hermano estaba baboseando los códigos dormidos, y yo seguía maqueteando con la música embalado. Eran las 5 de la mañana y mi hermano ya estaba tirado en el suelo, ya estaban cantando los pajaritos y yo estaba terminando la maqueta. O sea, mi hermano tal vez durmió más que yo, pero se pasa muy bien. Pasáis de largo porque lo pasáis bien, porque es muy aplicada la arquitectura. Entonces, yo te diría que no hay que tenerle temor a eso. Y por otro lado, perdona que me está alargando, porque la idea es No, está conversar perfecto, está perfecto. con nuestra audiencia, esta cosa de la ampliación del campo profesional. Cuando yo entré a estudiar arquitectura, hace 30 años atrás, se pensaba que el trabajo de los arquitectos y arquitectas era hacer casas y edificios. Y mucha gente me decía, oye, pucha, vais a estudiar arquitectura, pero ¿cuántos arquitectos hay sin pega? ¿Cuántos de ustedes que están en la audiencia probablemente que han comentado esto con algún conocido dicen, oye, pero te has dado cuenta de la cantidad de arquitectos que hay manejando Uber o haciendo otras cosas porque la economía, que no sé qué? Bueno, efectivamente, un estudio que hizo Atisba tiempo atrás, el 2% de las obras de arquitectura que se hacen en el país son una casa que una persona le pidió al arquitecto o un edificio que un banco o una institución le pidió al arquitecto. El 2%. El 98% restante es producción inmobiliaria, comercio, retail, industrial o vivienda social, etc. Ahora, ¿qué es lo bonito de el desafío para los y las arquitectas en un mundo post-COVID? Es que el campo profesional se amplió, porque hoy en día, debido a estas corrientes que yo hablaba de la lucha contra el cambio climático, las demandas sociales, las nuevas tecnologías y la ciudad más humana, la gente está pidiendo a gritos, ya no solamente mejores casas, sino que casas accesibles a todos, mejores áreas verdes, que los proyectos mineros, los proyectos de energía mitiguen su impacto en el paisaje. Nosotros en Alaran Partners, parte importante de la pega que hacemos ahora son proyectos de conservación para proteger bosques nativos o proyectos de mitigación de impactos donde utilizamos el paisajismo y la arquitectura para que una obra de infraestructura genere valor compartido con esas comunidades y no genere un conflicto con esas comunidades. Entonces, el campo profesional se abre y es tan amplio que yo creo que la pega de los arquitectos es enorme y tenemos que abrirnos la cabeza para entender que diseñar una ciclovía o diseñar un parque o un nuevo modelo de vivienda social es tanto o más interesante y valioso que hacer una casa en un acantilado en el litoral y que salga en la revista de vivienda y decoración. Fantástico que haya eso, pero la arquitectura es más que eso. ¿Por qué? Porque estamos llamados además a rediseñar todo. Entonces, va a haber demasiada pega, le insisto. O sea, si alguno de ustedes estudia arquitectura y después no encuentra pega, venga aquí a la UDD, pregunte por el decano y me dice, tú me dijiste que iba a tener pega y no tengo, y te la consigo. Porque la verdad es que el país está pidiendo a gritos, la sociedad está pidiendo a gritos una nueva forma de habitar. Y alguien va a tener que diseñarla, y no van a ser ni los abogados ni los ingenieros comerciales. Muchas gracias. Me encanta tu entusiasmo porque así uno también se entusiasma y claro, uno reflexiona y uno empieza así a decir, es muy importante que la carrera que uno elija tenga un impacto, como un impacto o algo que entregar. Y en la arquitectura eso está de sobra, o sea, está pensada para entregar. Entonces es muy Y interesante. es inevitable, tiene un Claro. impacto en la sociedad
que los afecta a todos, para bien o para mal, y eso también es importante. Voy a leer algunos de los comentarios para que, mira, Javi Hernández dice, ¿puedes comentarnos en relación a los costos económicos de la carrera en materiales para las maquetas, herramientas digitales, etcétera? Pregunta Javi Hernández que está con esa duda. O Ujú. sea, básicamente, si es muy caro estudiarla, como en cuanto a los materiales. Sí. Mira, Eh, si quieres, dame dos o tres y las tomo, o vamos una a una, tú me dices. Esa, por el momento hay Ya, muchas ok, gracias, ya, ok, panitos y todo. Javiera, Esa es una, y yo tengo otra para ti, que sí. también, como nuestro público son personas de 18, 17 años que están ahí jóvenes, con ilusiones, sueños y mirando hacia el futuro, mi pregunta es, es que tú recuerdes ese momento en que tú decidiste estudiar arquitectura cuando tenías esa edad y nos cuentes como qué fue lo que te impulsó y en qué pensabas y si es que lograste tus sueños, o sea, tus metas, lo que te llevó a estudiar arquitectura. Perfecto. Ahí están las dos, vamos. Ya, bueno, voy a contestar primero la pregunta. Efectivamente, arquitectura es una carrera cara. ¿Por qué? Porque no solo requiere espacios de talleres, laboratorios, por lo general se viaja mucho a terreno cuando tú haces un taller y están haciendo un trabajo en el borde costero o en la cordillera. Y por otro lado, también las maquetas requieren, ¿verdad?, comprar cartones, pegamento, etcétera. Pero ahí yo te diría que es importante también entender que la mayoría de las universidades, y ahí yo solo voy a hablar por nosotros, la UDD, tenemos un programa de becas súper expansivo, digamos. O sea, yo te diría que, de hecho, cualquiera que postule sobre 700 ponderados estudia gratis toda la carrera en la UDD y de ahí va progresivamente 80, 70, 60% de beca, por lo tanto, no se hace tan pesada la carga. Y lo otro es que también tenemos apoyo para compra de materiales para aquellos que tienen, digamos, alguna necesidad. Y también el coronavirus nos ha hecho innovar mucho. Piensa tú que el año pasado, cuando nos fuimos todos en cuarentena, yo alcancé a tener una actividad con los alumnos y alumnas de primer año, que fue el sábado 14 de marzo, si no me equivoco, y ese lunes nos tiraron a toda cuarentena. Y tuvimos que innovar. Y, por Sí. ejemplo, se hicieron todos los ejercicios de taller utilizando materiales que habían en la casa. Tallarines para hacer las vigas, cajas de Tetra Pak de la leche o cajas de leche o cartones de los mismos envases con que venía la comida, etcétera. Y nos dimos cuenta que eso, más las herramientas digitales que están disponibles y cada vez más accesibles en línea, nos garantizaron que se pudo seguir trabajando sin necesidad de ir a comprar materiales. También compramos licencias de software que las compartimos con los estudiantes para poder utilizar estos modelos de diseño, digamos, 3D asistido por computador, y eso ha bajado mucho la carga de costo de materiales, así que debiera ser un problema mucho más acotado hoy en día. Y en cuanto a en qué momento descubrí mi vocación, como yo les contaba, yo era seco al dibujo y hacía cómics, y por otro lado me gustaba todo, me gustaba la historia, me costaban las matemáticas, pero sabía que eran importantes, en algún momento pensé en estudiar medicina y al final estaba ya en cuarto medio preparando la prueba de aptitudes entonces, y ya me había jugado por publicidad. ¿Por qué? Porque me gustaba la innovación, me gustaba la cosa gráfica, me gustaba armar y desarmar. Y estaba súper embalado con la publicidad y nada contra la publicidad, tengo grandes amigos publicistas, cuando conversando con un profe preuniversitario me dijo, oye Pablo, yo te he visto, tu talento, tus intereses, y estarías dispuesto a pasar el resto de tu vida tratando de inducir al consumo a las personas. Y yo dije, chuta, no lo había pensado así, profe. Y la verdad es que ahí yo dije, "Mm, ¿qué otra cosa?". Y sin tener ningún arquitecto en la familia, al entender que me gustaban las cosas manuales, que me encantaba armar y desarmar, etcétera, y que no era tan bueno para las matemáticas como para estudiar ingeniería, dije ya, me la voy a jugar por arquitectura. Y me cambió la vida. O sea, hoy en día, Adriana, yo no trabajo como arquitecto, yo como arquitectura, duermo arquitectura, respiro arquitectura. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida al final. O sea, tú viajas y ¿qué hacen ustedes cuando viajan a otros países? Ven edificios, ciudades, plazas, parques, esa arquitectura. Tú estás constantemente aprendiendo, estás constantemente pensando en cómo mejorar el proyecto en el cual estáis trabajando. Entonces descubrí un hobby, una vocación maravillosa, y además he tenido la suerte
de ser testigo privilegiado de momentos muy, muy especiales de la arquitectura reciente chilena. O sea, a mí me tocó junto a Alejandro Aravena fundar Elemental, que luego se convirtió en una de las oficinas de arquitectura más innovadoras en el mundo, precisamente en temas de vivienda social, que llevó a Alejandro a obtener el premio Pritzker, que es el equivalente al Nobel de Arquitectura, porque cambió el foco para innovar en vivienda social, y fui testigo de eso. Después me tocó ser coordinador nacional de reconstrucción después del 27F y coordinar todos los planes de reconstrucción de más de 150 comunidades y localidades en Chile después del terremoto. Una pega durísima, pero también de una significancia enorme. Me tocó ver cómo mis ayudantes del curso que hacía yo en la universidad formaron una plataforma web para el curso que después fue creciendo y se convirtió hoy en día en ArcDaily, que es una de las plataformas web más visitadas en el mundo de arquitectura. Entonces, me han pasado cosas tan lindas, es tan motivante, es tan emocionante estar en una pega que además todos los días es distinta, todos los días tiene un desafío distinto que aunque esté agobiado y corriendo para todos lados, doy gracias a Dios todas las mañanas al levantarme de la vocación que elegí. Y si yo, que estoy viejo, veo que ya no me la puedo y que se vienen todas estas nuevas demandas y todas estas oportunidades para ustedes, los arquitectos y arquitectas del futuro, pucha, nada, les deseo lo mejor, porque la verdad es que he sido inmensamente feliz, y también gracias al apoyo de mi familia que me ha aguantado toda esta pasión. Muchas gracias, Pablo. Ya estamos en el tiempo, entonces vamos a terminar nuestra charla del día de hoy contigo, pero desde el profundo de mi corazón agradezco tu entusiasmo y la claridad con la que transmitiste toda esta información que en el fondo nos hace preguntarnos, cuestionarnos y sobre todo decidir con pasión, o sea, como que sea realmente lo que tú quieras. Y no como si es que no, ya filo, si me alcanza, no, no sé qué, como que eso creo que es lo importante y con lo que me quedo, con esa pasión. Muchas Muchas gracias, gracias por tu Adriana. información y gracias también al Preuniversitario Pedro de Valdivia por estas charlas gratuitas de Encuentro Evoluciona, que nos permite investigar y conocer mejor estos mundos nuevos para saber quiénes van a ser los próximos arquitectos o arquitectas o ingenieros o empresarios o lo que sea que quieran hacer. Así que muchas gracias, Pablo, te despido y que tengas muy buen día. Muchas gracias, Ah, Adriana. Suerte a todas y a todos. Cuídense y vengan a verme a Arquitectura de Santiago o a mi director en Concepción, Miguel Nazar. Felices de recibirlos y responder cualquier duda. Que estén muy bien. muy bien, chao. Vacúnense. Chao. Bueno, a los demás los dejamos invitados entonces para la charla que viene. Es a las 2 de la tarde con el ingeniero civil Mauricio Toledo para investigar y saber sobre la ingeniería civil. Así que les dejo un abrazo y que estén muy bien. Nos vemos a las 2.